Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en su programa Despertar Cristiano de Semonción República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de la estación de radio digital Fénix Radio. Está disponible en Google, también a través de Facebook. Puedes encontrarnos como Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio ahí en Facebook. Comparte el programa con tus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor hoy a través de este programa, Así que es fácil de escuchar este programa a través de las redes sociales. Recuerda compartir. También puedes escucharnos a través de nuestras aplicaciones, las cuales se encuentran en Google. Estamos ahí en Google. Usted puede buscarnos como Fénix Radio en Google. También a través de la aplicación de TuneIn Radio, también en mixlr.com, también en Radio Bolna, también en Online Radio Box Dominicanas. Es fácil de conectar con esta estación de radio. Recuerda compartir para que así más personas puedan sumarse. Permíteme un momento antes de orar. Voy a compartirlo aquí en unos grupos para que así más personas puedan escuchar las palabras de vida que trae este programa. Saludos para esas personas que se conectan a nivel mundial, a esta hora que se conectan a nivel mundial a través de Facebook. Gracias por el apoyo en Facebook. También recuerden que este programa es transmitido también a través de YouTube. Estamos ahí en YouTube como Fénix Radio Internacional. Así que gracias a todos ustedes porque siempre están dando apoyo a este programa y a esta estación de radio, que es una estación de radio familiar, una estación de radio con clasificación A, destinado para todo público, Así que gracias a todos ustedes que siempre pues están dándole el apoyo a nuestro programa. Gracias mil por este apoyo que siempre ustedes están dando a esta estación de radio, Un momentito que estoy compartiendo el programa para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor en esta hermosa mañana. Saludo para mi esposa Carolina Dames, que está escuchándolo el programa a través de la aplicación de Google. También saludo para todos los muchachos de los moncioneros presentes, todos aquellos que están allá en Estados Unidos también. Hoy nos encontramos en el capítulo 50 del libro de Génesis. Vamos a ver luego de la sepultura de Jacob, conocido ya como Israel, cómo José tranquiliza a sus hermanos. Fue emotivo ver cómo la Biblia, la palabra del Señor, presenta este entierro, este duelo que tuvo Egipto al mostrarle el honor a José y al padre de José con esa caravana, todos esos funcionarios, todas esas personas que fueron a llevar a Jacob a Canaán. Jacob no fue enterrado en Egipto. El cuerpo de Jacob no reposó en Egipto. Fue llevado hacia la sepultura que su padre Abraham compró. Y ahí fueron y lo enterraron. Muy bien, vamos a orar en esta mañana. También, si usted desea que oremos por usted, o que yo ore por usted, si usted desea ponerse en contacto con nosotros aquí a cabina, puede ponerse en contacto con nosotros al 809-721-5028. Me gustaría orar por usted.
No tiene que decir para qué usted quiere que oren. Dios ya conoce los corazones. Dios conoce las intenciones. Dios sabe. Solamente lo que Dios quiere es que usted reconozca, que usted pida y que usted clame a Él. Eso es lo simple. Usted puede llamar a la cabina de esta emisora que está abierta, la línea de comunicaciones, al 809-721-5028, 809-721-5028. Ahí está la línea para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Puede salir al aire, puede mandarle saludos. Y también, pues si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda de la Biblia o de la palabra del Señor, algo que no entienda, también puede llamar y hacer su pregunta, que con mucho gusto vamos a tratar de contestarle. Si en nosotros está la respuesta, con mucho gusto se la vamos a dar. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo esté con nosotros aquí y sea el Espíritu Santo que explique las Escrituras. Permítanme orar. Eterno Dios, Padre Santo y poderoso que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, Padre Santo, por el nombre que ha sido dado debajo de los cielos y de la tierra, con el cual podemos hoy en día acercarnos a su presencia. Invocamos el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret para poder adorarlo, para poder dirigirnos a usted en oración y que sean escuchadas nuestras oraciones, Padre amado. Por eso, Señor, le pedimos, o le pido en este momento, que el Espíritu Santo descienda, que me llene de su presencia, Señor, y que ponga palabras en mi corazón, en mi boca, para que la explicación de la palabra no sea mía, sino que sea el mismo Espíritu Santo que pueda explicarla, Señor, en este programa. Mire las necesidades, Señor, de aquellos que le temen. Mire, Señor, el pueblo cómo está desahuciado. Mire, Padre amado, cómo estamos perdiendo nuestra juventud por la vanidad de este mundo, por la droga, el alcohol, la música, el desenfreno y por culpa del pecado, Señor, y la falta de dominio propio que nos domina en este mundo por la vanidad y la falta de su presencia, Padre. En este programa, Señor, invoco su nombre y el nombre de su Hijo Jesucristo para pedirle que el Espíritu Santo esté aquí conmigo y que los milagros que fueron hechos en el pasado a través de los profetas y patriarcas de la Biblia sean hechos nuevamente para que su majestad, Señor, y usted reciba toda gloria y honra en los cielos y en la tierra. Este programa, Señor, quede en sus manos y le pido, Dios mío, que usted me guíe cada día más haciendo honor a su propio nombre. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, saludo para Morena Mercado, que está en contacto con nosotros. Saludo para ella, que está en contacto con nosotros. Y para más personas que están ahí. Pues bien, saludo para Morena que está por ahí y demás personas. Pasamos al capítulo 50 del libro del Génesis y pasamos al versículo 15 del capítulo 50. Como ustedes saben, para los que le han dado seguimiento a este programa Despertar Cristiano, cada mañana estamos explicando un libro de la Biblia, sin saltar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y ya estamos en el capítulo 50 del libro del Génesis y nos encontramos en el versículo 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús y vemos lo que nos dice el versículo 15 en adelante
del capítulo 50 del libro del Génesis. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Señores, ¿cómo comienza la mentalidad del ser humano? Oigan esto, ya han pasado más de 17 años. El pueblo de Israel tenía ya 17 años en Egipto. José, desde que conoció a sus hermanos, desde que se dio cuenta que eran sus hermanos que fueron a Egipto, los mismos que lo vendieron, le mostró amor, le mostró respeto, le mostró bondad. Pero ahora, con la muerte de su padre, fíjense el pensamiento de ellos. Pensaban que José iba a mostrar venganza porque ya su padre había muerto. Señores, nuestra mentalidad humana. Usted sabe también qué es lo que pasa. El pecado siempre está reclamando lo que es suyo. Cuando nosotros cometemos un pecado, siempre la culpa es lo que pesa. La culpa es lo que pesa del pecado. Dice la palabra que el pecador, el que anda pecando, siempre está asustado. Siempre está atento, como que algo me va a pasar. Por causa del peso del pecado. Este peso, esta carga es la que Cristo le quita al pecador. Ese temor, ese miedo de que me voy al infierno, me va a destruir Dios, me va a castigar Dios. Pero el Señor no guarda rencor. El Señor no usa el poder que tiene para restregárnoslo en la cara y hacernos daño. El Señor nos dice a nosotros: venid a mí, inclinaos vuestro corazón a mi presencia, humillaos, y yo tomaré tu pecado, dice el Señor. Oigan lo que dice el Señor: yo tomaré tu pecado, lo ataré en un manojo y lo echaré en el fondo del mar, donde jamás volverá a mi mente ni a mi presencia. Donde jamás nadie podrá usar ese pecado que ya yo te perdoné para hacerte daño. Todavía, aún los hermanos de José, viendo el trato, viendo el cuidado que José había tenido con ellos, entonces ahora, tras la muerte, después de 17 años, o después de 30 y pico de años, porque cuando ellos vendieron a José, José tenía 17 años también. Pero habían pasado varios años más, habían pasado como 15 años cuando José vio a sus hermanos después de haber sido vendido. Y ahora, luego de eso, habían pasado 17 años más. Pero todavía ese pecado está en el corazón de ellos. Y dice la palabra que después de la muerte de su padre, entonces ellos estaban asustados, pensando que José, ahora como no estaba su padre, iba a tomar represalias contra ellos. Pero vamos a continuar leyendo las Escrituras y ver qué nos dice José. O sea, qué nos dice la Escritura de parte de José.
Dice entonces, versículo 16, y enviaron a decir a José, antes de su muerte, tu padre nos mandó. Oigan bien esto. Le mandan a decir esto a José. Antes de su muerte, tu padre nos mandó. Así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José lloró. Mientras ellos hablaban, José, ¿qué? José lloró. Señores, José ya había perdonado a sus hermanos. El corazón de José no era el mismo de sus hermanos. José sabía que esas no eran las palabras de su padre, sino que eran palabras de ellos mismos. Pero a veces a nosotros el ser humano, dudamos de la bondad de Dios, del amor de Dios. José estuvo presente cuando ellos mismos hablaban de él y decían, antes de su padre morir y antes de ellos conocer que el segundo en mando en Egipto era José. Y José lo escuchó hablando en su propio idioma cuando ellos decían, por lo que hemos hecho a nuestro hermano José, Dios ahora nos está haciendo esto. Culpables somos. Y recuerden que José lloraba cuando escuchaba esto de sus hermanos. También José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado porque no querían dejar morir y no querían causar más dolor al corazón de su padre Israel. En esta ocasión, nuevamente, tras pasar los años, por miedo, se inventaron estas palabras. ¿Por qué? Fíjense que antes de morir, ¿cuáles fueron las bendiciones de Israel a sus hijos? Primeramente les recordó sus maldades, les reveló a través del Espíritu Santo lo que vendría hacia ellos, haciéndoles recordar su mala conducta delante de Dios y delante del mismo pueblo. Por ejemplo, a Rubén, su primogénito, su primer hijo, el vigor de la fuerza de él, ¿qué le dijo? Oh Rubén, no serás el primogénito, porque quisiste tomar la diestra de tu padre. O sea, tú dañaste el honor de tu padre porque te acostaste con una de mis esposas. Y así sucesivamente continuó hablando. Pero ahora vemos cómo los hermanos de José todavía tenían miedo, cómo ese pecado de ellos todavía estaba carcomiendo el corazón. De esta forma, habemos muchos cristianos que hemos cometido delante de la presencia del Señor en nuestra vida pasada, hemos cometido ofensas, pecados, que todavía hoy en día lo tenemos presente. Pero quiero decirte algo, mi querido amigo, aunque el pecado esté siempre delante de ti, como dice el Salmo, no creas que ese pecado Dios lo pone delante de ti para maltratarte, para herirte, sino Dios lo pone como un muro que te va a mantener tu memoria intacta para recordar la misericordia de Dios y que sea una barrera que tú no puedas traspasar, para que no vuelvas a ese mundo.
Porque aquellos que no se han arrepentido de corazón son como los perros que vuelven a su vómito, dice la palabra. Los hermanos de José sentían miedo que esa conducta que ellos tuvieron, que esa forma de vivir que tuvieron, tuviese su consecuencia con la muerte y exterminio de ellos y sus hijos. José, conociendo el corazón, conociendo la intención y el miedo, porque José fue el segundo en mando de todo Egipto y las tierras cercanas. No había otro más grande que él, con excepción de Faraón. Entonces dice la palabra que luego de él escuchar esto, lloró. Lloró al pensar que sus hermanos pensaban que la mentalidad de él era la misma de ellos, vengativa. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 18. Fueron también sus hermanos y se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes por siervos tuyos. Y José respondió: no temáis. Escuchen la palabra del justo. Escuchen lo que dice José. Versículo 19 nos dice: y José respondió: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Oigan esto. ¿Qué dice José? ¿Qué nos enseña la vida de José a nosotros? Dice él mismo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿soy yo más grande que Dios o me ha puesto Dios en lugar de él para que yo lo juzgue a ustedes, para que yo le condene a ustedes? Eso le está diciendo. Hoy en día los cristianos quieren ser más grandes que Dios, juzgando, señalando con el dedo. Pero se nos olvida nuestra condición pecaminosa, se nos olvida el pecado que también tenemos, se nos ha olvidado ese pecado. No queremos que un hermanito, que un amiguito se pare a hablarnos a nosotros de Dios. No lo encontramos digno. Pero nuestro pecado es más grande que la falta que él ha cometido. Usamos la palabra de Dios como espada, pero se nos olvida que la palabra del Señor es un espejo donde debemos mirarnos a nosotros mismos, porque la salvación es individual. En el sentido que la salvación es individual, es que yo no puedo salvarte a ti. Mi vida no tiene valor para salvarte a ti. La única vida con valor, la única sangre con valor y que salvó al mundo y que hay perdón es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo sí te salva. Yo puedo ayudar en tu salvación, pero no salvarte. No creer que por mí tú eres salvo, que por mi predicación. No, es por lo que Cristo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo hagan a través de mí, reconociendo siempre mi lugar. Es por lo que Cristo haga en ti. Mi deber es recordarte ese amor que Dios tuvo conmigo y que también puede tener contigo. José le está diciendo: ¿acaso soy yo Dios? ¿Estoy yo en el lugar de Dios?
Los hermanos, aún habiendo pasado años, saben la conducta que tuvieron delante de su hermano y tienen miedo, pensando que ahora, como no hay quien sufra, porque ya se fue su padre, temen de que José utilice el poder que tiene en contra de ellos. Y él le dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, no tengan miedo. Primero le dice, no temáis. Dice, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Y sigue diciendo, versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios los encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Oigan bien esto. José entendió que todo lo que le había pasado es como dice la misma palabra del Señor. Todo obra para bien para aquellos que temen al Señor. ¿Dejó José de temer a Dios por haber sido vendido por sus hermanos? ¿Dejó José de temer a Dios por haber sido traicionado por sus hermanos? ¿Dejó José de temer a Dios por haber sido acusado falsamente por la mujer de Potifar? Y vamos a hacer un contraste con la vida de Cristo. ¿Dejó Cristo el Señor de temer y obedecer a Dios tras ser escupido por la multitud? ¿Dejó Jesucristo de temer a Dios, de respetar a Dios, tras ser azotado hasta la muerte siendo inocente? ¿Dejó Jesús de temer a Dios? Entonces, ¿cómo es que nosotros, por una simple rebeldía, por cualquier cosita, queremos irnos de la iglesia? No queremos ver a nuestros hermanos, compañeros en la fe. Nosotros entonces tomamos el lugar de Dios, haciendo nosotros una diserción entre lo que está bien y lo que está mal. Pero el que ama a Dios no le echa la culpa a Dios de las cosas. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros los seres humanos. Una tormenta, culpa de Dios. Algo no pasó, culpa de Dios. E incluso queremos irnos al mundo. Me enfermé, culpa de Dios. Tal fulano dijo algo de mí. Ya no quiero saber. Que Dios me dé el poder y que los reprenda y se muera. Esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Todo obra para bien para aquellos que temen a Dios. El temor que habla la Biblia no es de miedo, sino respeto, el amor, la comprensión, ponernos en el lugar del otro en vez del nuestro. Aquí, en esta escena del espacio-tiempo, es como un espejo donde nos podemos ver a nosotros mismos. Queremos usar nuestro poder para culpar a los demás. Los hermanos de José tenían miedo pensando que José, ahora que ya su padre no vivía, se iba a vengar de ellos.
Pero ya José no tenía pensamiento de eso, de ese suceso, sino que entendía que todo era obra de Dios para mantenerlos con vida a ellos y a todos los pueblos, aún al mismo faraón. Él mismo lo dice, versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Sintieron paz. Recuerden que todavía quedaban años de calamidad. Todavía quedaban años de calamidad. Entonces, él le dijo, ¿yo qué? Yo lo sustentaré. Y ahí ellos sintieron paz. José le dijo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Porque aún la tierra donde ellos estaban no era de ellos. Pertenecía a José porque a José fue entregada. El faraón le dijo, lo mejor de Egipto está delante de ti. Pon a tu familia donde mejor te parezca. Ellos sabían que quien era el Señor de ellos era José. Ellos temían, pero la actitud de José fue diferente. Ojalá y esta misma actitud sea la nuestra. Ojalá y esta misma actitud sea la nuestra delante de la presencia de Dios. Con la actitud a nuestros semejantes. Ojalá Dios nos ayude a leer y comprender la santidad. Hoy en día el evangelio se ha vuelto días y comidas y fiestas. Se nos ha olvidado el respeto a Dios. Días, comidas y fiestas. Que la Navidad, que el día sábado, que la comida, que el cerdo, que los cangrejos, que sé qué. La palabra de Dios nos dice, el reino de los cielos no consiste en esto, en pelearse por esto. Consiste en mantener el respeto a Dios. ¿Y cuál es el respeto a Dios? Si ya Dios, tu Padre de antemano, te ha dicho lo que es correcto y lo que no, ¿a quién demandas tu respeto? Hoy en día usamos estas cosas para pelearnos entre sí y decirnos abiertamente, tú no eres mi hermano, tú eres un pecador. Yo no me congrego contigo por esto, esto y esto. O sea, aparentemente, el temor que tú debes darle a Dios, yo quiero que tú me lo des a mí. Pero recuerda que a quien tú debes obedecer es a Dios. A quien tú debes mostrarle arrepentimiento de pecado es a tu Dios, no a mí. Debes recordar que Dios está contigo en todo lugar y que cada lugar que pise tu pie, santo es.
Porque ¿dónde te puedes esconder? Dice la palabra del Señor, Salmo 139, que la presencia de Dios no esté ahí. Dice la palabra del Señor, aunque subas al cielo, aunque bajes al sepulcro, aunque te vayas al extremo del mar, ahí está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué sucede con ese lugar? Ese lugar es ¿qué? Santo. Entonces, es a ese Dios que está contigo en todo momento que tú debes mostrarle respeto. No discutir conmigo por querer hacer lo que a ti te parece que está bien. Lo que a ti te parece que está bien. Porque el problema es que yo quiero hacer lo que a mí me parece que está bien. Yo quiero hacer lo que a mí me parece que está bien. No lo que dice la Biblia, no. Lo que a mí me parece que está bien. Y por esto es que en vez de usar la palabra para edificar, la usamos para destruir. Se nos olvida que hay un pecado delante de nosotros que nos está recordando cómo debemos cambiar nuestra conducta. El pecado de los hermanos de José, aunque habían pasado los años, estaba ahí, diciéndole, cuidado, cuidado, porque ahora yo, como pecado, tengo poder para destruirlos a ustedes. Ahora yo tengo control de ustedes. Y en cualquier momento que ustedes se descuiden, puedo ejercer la autoridad que ustedes me han dado. El pecado recibe autoridad del hombre. La infidelidad, ¿qué trae? ¿Qué trae la infidelidad? Hasta que usted no se acuesta con un hombre ajeno o una mujer ajena, el pecado no tiene autoridad. Pero después que usted lo hace, entonces viene el miedo. ¿Lo sabrá el marido? ¿Lo sabrá mi esposa? ¿Me dejará mi esposa? ¿Me matará el marido? ¿Tendré que huir? Ahí viene entonces el control que tiene el pecado. Y confundimos a veces. Por eso permite que cualquier pecado que tú hayas cometido anteriormente esté delante de ti como un guardián puesto por el Señor, que no te permita ya traspasar ese límite nuevamente. No para culpar a los demás y no para mortificarte, sino para que no levantes el pie nuevamente a hacer el mal, porque ya tú conoces las consecuencias. Y esto estaba delante de los hermanos de José. Pero ¿qué le dijo José? Tranquilos, yo no estoy en lugar de Dios. Yo no estoy aquí para usurpar la autoridad de Dios. A lo contrario, Dios ha permitido esto para Él mostrar su bondad. Él es perdonador. Él es el perdonador. Él ha hecho esto para que ustedes vivan y para que vivan los pueblos. Ahora, ¿qué hizo Dios con Jesucristo? ¿Qué mostró Dios con Jesucristo? No traicionamos nosotros a Jesús y aún hoy en día continuamos traicionándolo. La palabra de Dios dice, ay de aquel
que cree que cometiendo pecado continúa crucificando a Jesucristo. Pero Jesucristo fue crucificado una sola vez y para siempre, y ya no hay más perdón de pecado, dice la misma palabra. Aquel que usa el pecado como excusa, aquel que usa el perdón de Dios como excusa para planear el pecado y cometerlo nuevamente. Esto lo dice la misma palabra. Porque hay personas que usan el amor de Dios como excusa para continuar pecando. No buscan resistencia en Cristo y en el pecado pasado. No buscan resistencia en eso. Se dejan engañar por el enemigo para continuar pecando. Pero no es por falta de conocimiento, dice la palabra, que perece el pueblo. Ustedes saben que Dios te permite que tu pecado esté delante de ti. No delante de Dios, porque no está delante de Dios tu pecado. Está delante de ti mismo. Como un freno que sujeta tu boca. Oigan esto. Pablo presenta sus propios pecados como un freno. Como un freno y como una puya. David presentaba sus pecados también igual y decía: Señor, mi pecado siempre está delante de mí. Pero ¿qué estaba haciendo ese pecado? Frenándolo para que no traspasara esa línea que ya había traspasado. Yo me siento igual que ellos. Mis pecados pasados están siempre delante de mí, recordándome a mí ya que no debo traspasar esta línea que Dios me ha trazado. Aquí los hermanos de José ya tenían esa actitud con José y sabían. Pero José calmó sus corazones y le dijo: yo no estoy en lugar de Dios. Yo no voy a hacer esta justicia que ustedes saben que debería hacerla. Pero yo estoy aquí para mostrarle a ustedes la bondad de Dios. Esto ha venido por Dios para salvarlos a ustedes. Usa la palabra del Señor como espejo. Mírate. Usa tus propios pecados como maestros para avanzar, no para destruirte. Avanza. Sube el peldaño, pero refrena tu pie de caminar por el camino ancho. Refrénalo hasta el momento en que Dios te da el tiempo para hacerlo. Porque después de muerto, ¿quién orará por ti? Después de muerto, ¿qué podrás hacer? Después de muerto, dice la palabra, el muerto no tiene memoria, no tiene conocimiento sobre nada de lo que se haga debajo del cielo. Hoy es el momento. Dice la palabra: este es el día que ha creado el Señor. Este es el día que yo puedo reflexionar en mi propia conducta. Los hermanos de José tenían miedo, porque el menor, el débil, Dios lo hizo fuerte. El débil, Dios lo hizo fuerte. Pero José les recordó. Y dice el versículo 22 del capítulo 50: y José quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años, y vio los hijos de Efraín,
hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas. Y José dijo a sus hermanos: yo estoy por morir. Oigan bien, José dijo a sus hermanos, luego, ya habían pasado mucho tiempo. Miren, José había visto la tercera generación de sus propios hijos. José ya había pasado mucho tiempo ya. Entonces dice aquí, y José dijo a sus hermanos: yo estoy por morir, pero de cierto Dios os visitará y os hará subir de aquí a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aún en el lecho de la muerte, aún ya siendo un anciano, ¿qué le está recordando José a su pueblo? La voluntad de su Dios, la promesa de Dios en hacer el pueblo de Israel un pueblo individual, un pueblo temeroso, un pueblo que recuerde que su líder y quien ha guiado el camino ha sido Dios. Y le dice: ya yo estoy por morir. O sea, Dios ha estado sustentando al pueblo de Israel a través de mí, pero yo voy a morir. Y después de mí, Dios volverá a ustedes y lo hará subir de aquí. Porque la presencia de Dios, se puede decir en pocas palabras, que el arca de Dios era José, donde el Espíritu de Dios habitaba. ¿Dónde nos visitó Dios hace 2000 años? La Biblia lo presenta como el templo de Dios, como el representante de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. A través de quien Dios había mantenido la vida del pueblo de Israel, a través de José. Y José le había sido fiel a Dios. Fíjese cómo José en vida, luego de la muerte de José, el pueblo, los descendientes, se olvidaron de los favores que Dios le había concedido. Por esto es que vemos que aún el mismo faraón que le dio sucesión al faraón antiguo que estaba con José, esclavizó al pueblo. Se le olvidó que aún el mismo Egipto, el poder que tenía, lo había recibido por José. Pero José le está recordando y le dice: pero aún todavía dice aquí Diana Elizabeth Abad: por favor, te dejé un MP, un mensaje tiene que ser. Saludo para Reina Gutiérrez, por aquí, buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes que están en contacto. Saludo para ella, no sé qué me quiere decir. Escríbeme mejor, Dayana, porque no entiendo qué significa MP. Te dejé un MP. Pues bien, fíjese cómo
antes de la muerte, José le continúa recordando a sus hermanos y le dice, Dios lo visitará, lo hará volver. ¿A través de quién Dios visitó a Israel en Egipto? A través de Moisés. ¿Quién hacía los milagros? Era Moisés que hacía los milagros. No fue Moisés que abrió el mar. No fue Moisés que hizo que las plagas visitaran a Faraón y a todo Egipto. Fue el poder de Dios utilizando a Moisés, que es diferente. Moisés no tenía poder alguno. Era el espíritu de Moisés. Estas palabras me recuerdan las mismas palabras de Pedro. Cuando Pedro, Dios hizo un milagro a través de Pedro, las personas pensaron que fue Pedro que había hecho el milagro y Pedro le dijo, mucho cuidado, yo no he hecho nada. El que ha hecho esto es el Espíritu del Hijo de Dios que ustedes crucificaron, pero que ha resucitado y está a la diestra del Dios Padre. En Él creer. Pero hoy en día, algo hace Dios a través de nosotros y no le damos la gloria a Dios. No, nosotros. Esto no es así. Aprende a ver la mano de Dios obrando a través de las circunstancias. Porque todo es guiado por las manos de Dios. José, sabiendo esto, que ya estaba al punto de morir y que su corazón no había cambiado delante de la presencia del Señor, les dijo, ya, oigan bien, José dice en el versículo 24 del capítulo 50, dice, y José dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, pero de cierto Dios os visitará y os hará subir de aquí a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque aunque el pueblo antes de llegar a Egipto ya estaba en tierra prometida, no estaba apto para mantenerse, para habitar esa tierra. Necesitaba ser purificado, necesitaba recibir esta experiencia que Dios le hizo vivir con José, con Abraham, con Jacob, con Isaac, y ser llevados a Egipto y ser purificados. Ese fue el fuego que purificó a Israel. Y aquí José está reconociendo, José fue profeta, porque Dios le hablaba y le mostraba lo que había de suceder. Entonces, luego de esto, versículo 25 dice, y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Antes de la muerte, él le dijo, vamos a hacer un paralelo, un paréntesis entre antes de José morir. José murió a los 110 años. Y vemos antes de la muerte de Israel, su padre, a los 147 años. Los dos fueron utilizados por el Espíritu Santo para decirle al pueblo lo que le había de ocurrir. Porque los dos escogidos, los ungidos por Dios, iban a desaparecer. Pero Dios estaría
observando al pueblo. Aunque no estaría con el pueblo en el sentido como un líder, estaría que observando al pueblo. ¿Usted sabía que estamos igual hoy en día? El Eterno nos está observando. Nos está observando, viendo nuestra conducta. Y hay un día fijo que dice la palabra que Dios volverá a enviar a su Hijo. Esta vez no para estar con nosotros y perdonar y ayudarnos a reflexionar en nuestra condición, no. Lo enviará a juzgar a vivos y muertos. Cuando Cristo se encarnó, estuvo en medio nuestro para salvarnos, para ayudarnos. Pero Cristo volvió al cielo. Ahora estamos siendo que observados. Estamos en el medio del juicio, donde Dios está tomando decisiones en los atrios celestiales, haciendo reuniones con sus 7 espíritus. Dios está viendo, está cortando tiempo para ver si por lo menos se pueden salvar 20, 30, 40, 100. La cantidad exacta no lo dice la Biblia. Pero sí dice, y el tiempo será que acortado. Aún este evangelio tendrá que ser predicado nuevamente. ¿Por qué? Porque como pueblo de Israel olvidaremos la majestad, olvidaremos el sentido, olvidaremos, caminaremos nuestro propio camino en vez de caminar el camino de Dios, señalado por Dios. Mientras el pueblo de Israel hacía las cosas como Dios decía y mandaba, veían la gloria de Dios. Pero mientras el pueblo de Israel hacían las cosas pensando que lo hacían bien en su propio pensamiento, en su propia sabiduría, lo que veían era que ver la presencia de su Dios, alejarse de ellos. Cuando construían el templo, ¿qué decían? Lo hemos hecho conforme al mandato de Dios. Ahí veían la gloria de Dios. Cuando mostraban misericordia, ahí veían la mano de Dios. Pero cuando se olvidaban y cuando hacían su propia voluntad, veían la presencia de Dios alejarse de ellos, veían la soledad. Esto era lo que José, antes de morir, le dijo: Dios volverá, los visitará, los hará salir de aquí. Y cuando ustedes salgan, recuerden mis huesos, recuerden mi cadáver. Yo no quiero que ni mi cadáver quede aquí, sino que vaya y sea sepultado con mis padres en la herencia, en la tierra prometida. Permite que el pecado que está delante de ti sea una muralla que no te permita avanzar más allá hacia el mal, sino que te abra las puertas al bien, y que tus pies avancen cada día más en la piedad, en la obediencia. Date cuenta que el mal que has cometido es como una muralla, que todo lo que está después de ahí constituye el mal. A un cementerio, por ejemplo. Hazte la imaginación que ese pecado que está ahí, si tú brincas ese pecado nuevamente,
Vas a caer a un hoyo sin fin. Y por eso pon siempre ese pecado delante de ti. Como dice la palabra, dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Y pídele a Dios misericordia para que entonces empieces a caminar por el camino del bien. Y mira la puerta estrecha. Mira el camino estrecho. Lee el Salmo 51, versículo 3. Fíjate cómo dice David. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta que tú no reconozcas que eres un pecador, hasta que tú no reconozcas que has cometido errores y deja de estar manipulando y acusando a los demás, enfócate en ti. Aprende a disfrutar de la vida tú, siempre en obediencia y en agrado a Dios. Y mantén ese pecado como una muralla que no te permita más traspasarlo. Ya no para acusarte, no para hacerte daño, sino para que esté ahí como un guardián que cuando lo veas diga, ese no es el camino. Que sea un guardián que te diga, este no es el camino, ya me viviste y sabes mis consecuencias. Si vuelves a mí, te destruiré. Ya me viviste y sabes mis consecuencias. Porque los caminos del Señor van avanzando cada día, enseñándote cada día, van renovándote cada día. Es a lo contrario. En Dios encontramos juventud. En el pecado encontramos vejez, destrucción. En vez de encontrar fuerza, encontramos debilidad. Así como José recuerda que Dios os visitará, también Jesucristo nos recuerda a nosotros que el Espíritu Santo nos visitará y que los que son del mundo no pueden recibirlo. ¿Quieres tú ser de la clase del mundo que Jesucristo está representando, está hablando que no podrán recibir el Espíritu Santo? ¿O tú quieres ser de esos que Jesús dice, estos son considerados mis hermanos, aún mi madre, los que hacen la voluntad de aquel que me envió y que creen que yo fui enviado y que han recibido este mensaje de aquel que me envió? Porque las palabras que yo he dicho no son mías. Y lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino aquel que me envió, lo ha hecho a través de mí. Lea el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17. Vea el testimonio que da Jesucristo con respecto a los creyentes en Él. Y haga un paréntesis o un contraste con la sociedad de hoy en día y contigo mismo. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hemos llegado ya al final de este programa. Son las 10:14 minutos. Y ya hemos terminado en el capítulo 50, hemos terminado el libro del Génesis.
Ya en el día de mañana, viernes, con el poder del Señor, entonces entramos a un nuevo libro, y es el libro del Éxodo, donde nos muestra la salida, después de 400 años, nos muestra entonces la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nos muestra también cómo el pueblo de Israel fue esclavizado, cómo fue olvidado el bien que Dios había causado a Egipto a través de su siervo José. Y luego vemos entonces el nacimiento de Moisés, que fue lanzado en una cesta. Dios le preservó la vida. Fue criado por una hija de Faraón. Y así sucesivamente. Que todo esto sea para edificarnos a nosotros, para aprender. Avanza en el camino del conocimiento del bien. Avanza, avanza. Porque en esta vida donde estamos, no podemos hacer blanco o negro uno solo de nuestro cabello y que permanezca. Porque usted se puede dar un tinte ahora y hacerlo negro, pero hágalo permanecer negro. No puede. Cuando llegue a la vejez, usted va a tener que constante dándose un tinte, dándose un tinte. Pero usted no puede ni hacerse joven. Aunque se ponga la crema que se ponga, se haga la cirugía que se haga, no puede. Pero en la palabra del Señor nos vamos renovando cada día más, dice la palabra, hasta el momento de llegar a la vida eterna. Y ese momento llegará cuando se haga presente el Hijo del Altísimo, que todo ojo le verá y toda persona, todo ser vivo en los cielos y en la tierra confesará que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Altísimo, el Cordero de Dios que quita y ha quitado el pecado del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si hay alguna oración que alguien quiere, pues con mucho gusto vamos a hacerlo. Diana Elizabeth Abad dice por aquí, por favor te dejé un MP, pero no entiendo qué significa MP, si es un mensaje o qué es. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Bendiciones para Reina Boutier y demás personas que están en contacto con nosotros. Recuerden que este programa es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a orar. Dios eterno, justo Padre, santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento le damos las gracias, Señor, porque usted nos ha permitido escuchar su palabra. Usted nos ha permitido, Señor, alabarle, glorificarle, Dios mío. Ayúdenos a reconocer cada día más nuestras transgresiones, nuestro camino delante de su presencia, y que el Espíritu Santo, Señor, descienda y nos permita ser mejor persona, mejores seres humanos, más perdonadores, más pensantes, Señor. Restaure nuestro camino. Ayúdenos, Señor, a permanecer firme hasta el día en que Cristo, Señor, nos tome en sus brazos y nos presente delante de su presencia. Señor, rogamos por los enfermos, rogamos por los que escuchan esta palabra, rogamos, Señor, por nuestros familiares, rogamos por la iglesia, rogamos, Señor, por las naciones, por lo que está sucediendo hoy en día, por lo que se hacen, Dios mío, como que no ven, por lo que tienen oídos y no oyen, porque ellos, Señor, no saben la magnitud que es estar lejos de su amor y de su presencia, Señor. Le pedimos por ellos, Padre amado, y por nosotros mismos, para que usted nos ayude a meditar en su palabra día y noche, Padre amado. Cuida a nuestra familia, cuídanos, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye, bye.
bye, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, que Dios siempre esté con ustedes dándole bendiciones. Bye bye y que Dios le bendiga.